Bienvenidos a La Voz del 21. Recuerde que nosotros lo invitamos a suscribirse a nuestra plataforma Perú Kiosco para que usted pueda disfrutar de nuestra edición impresa por 18 soles mensuales. Usted puede suscribirse a través de perukiosco.p. Uno de los grupos de riesgo del nuevo coronavirus son las personas de la tercera edad. Debemos tener con ellos un tratamiento especial en casa, más ahora que la reactivación económica provocará que muchas personas salgan de casa y con esto se eleve el riesgo de contagio. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos cuidar a nuestro familiar que está en la tercera edad si contrae COVID? Esta respuesta la va a dar el doctor José Francisco Parodi, que está conectado con nosotros. Él es responsable del Centro de Investigación de Envejecimiento. Él nos responderá esta y otras preguntas. Bienvenido al programa, doctor. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor, lo primero que quisiéramos preguntarle es cómo afecta el nuevo coronavirus a las personas de la tercera edad. Bueno, las personas mayores son las más afectadas por el coronavirus, indudablemente, ¿no? Son la mayoría de las muertes son en personas mayores y sobre todo en los mayores de 80. O sea, es que si a alguien daña este virus son a las personas mayores, ¿no? Uh-huh. Y afecta su salud física, su salud mental y probablemente también después puede afectar la capacidad para seguir siendo y haciendo lo que consideran valioso, ¿no? O sea, de ser autovalentes, de hacer sus cosas por ellos mismos. Claro, ahora que el presidente de la República ha anunciado algo positivo, que es la reactivación económica, pero que va a provocar que las personas tengan mucho más contactos unas con las otras y se eleve el riesgo de contactos. Uno en casa siempre, bueno, no muchos, pero hay una gran parte de la población que tiene algún familiar de la tercera edad y esta persona va a estar en contacto también con la persona que salga de casa a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cuidar del paciente COVID cuando es adulto mayor? ¿Qué medicinas deberíamos evitar? ¿Cuáles son las que deberíamos aplicar? ¿Cómo es el cuidado especial si es que nosotros tenemos un paciente COVID de tercera edad en casa? Bueno, ahí hay varias reflexiones porque es una pregunta muy interesante. La primera, sí, es verdad que ahora que en el Perú tenemos todavía familias extendidas, es decir, que la persona mayor vive con su familia y en muchas situaciones es quien es el dueño de la casa y probablemente a veces el que más aporta a la economía familiar. Entonces, la hora que las personas jóvenes comienzan a salir a trabajar o las personas mayores, vamos a tener, es verdad, una mayor exposición al riesgo. Hay una parte con la cual yo no estoy muy de acuerdo, que es solo hacerle pruebas a los que están sintomáticos, ¿no? Esto, claro que a veces pasar de la teoría a la práctica es un poco más difícil, pero el gran problema en el contagio, en la diseminación de esta enfermedad, es que hay mucha gente asintomática contagiando. Entonces, lo que quiero decir con esto es que toda medida que hagamos, de las que ya sabemos, pero que tenemos que hacer, no está de más. Es decir, lavado frecuente de manos, alcohol gel, desinfectar las cosas, al entrar a la casa, desinfectar la planta de los pies, los zapatos, la ropa, dejarla en un lugar especial, llegar y bañarse, antes de tocar al adulto mayor o saludar al adulto mayor. O sea, cualquier medida que se haga para evitar la diseminación del virus es correcta. Respecto a la segunda parte de su pregunta, eh, primero que no es bueno automedicarse y este es el gran riesgo que hay que tener en cuenta para este tipo de cosas y para este tipo de manejos en casa. El primero es que en medicina se habla de alguna cosa que se llama prescripción anticipada. Y esto significa que uno debe comunicarse con su médico, los médicos están haciendo visitas, estamos haciendo visitas a domicilio, estamos haciendo visitas virtuales. Entonces, uno debería tener como mínimo o en casa paracetamol, quizá algún antihistamínico
con, bueno, algún antihistamínico que no tenga mucho efecto anticolinérgico. Esta es una palabra un poco rara, pero, o ¿Qué sea, cosas significa, para doctor? los síntomas, ¿no? Para manejar los síntomas. Y Ujú. ya después viene una fase un poco más difícil, porque si bien la persona mayor tiene que, va a poder, que se infecta, va a poder manejarse en casa, tiene que tener aceitados los mecanismos de derivación a un hospital y algunos mecanismos de atención en casa. Es decir, una visita domiciliaria que pueda hacer un tratamiento curativo o un tratamiento paliativo, tener probablemente disposición de oxígeno en casa. Y lo que pasa es que a veces hay gente que se puede pagar el oxígeno, hay gente que no se puede pagar el oxígeno, hay algunos servicios del Seguro Social que llevan oxígeno a la casa y lo ideal sería, lo ideal digo, es que el escenario de manejo del COVID sea así. Primero, que no entre a la casa. Segundo, que no salga de la casa. Pero si entra a la casa, hay que aislar en casa al COVID sin dejar de atender a la persona con la mayor cantidad de protección para que no se disemine en la casa y con las garantías, estoy hablando de lo ideal, de un buen tratamiento y cuidado médico y social. ¿Esto qué significa? Que pueda llegar a la casa un servicio de salud que lo atienda adecuadamente, sea curativo o paliativo, porque hay personas mayores que ya tienen estado de dependencia avanzado, físico-mental, que podrían no tener criterio de entrar a una unidad de cuidados intensivos, pero sí tienen derecho a una atracción, a una atención paliativa de calidad. Esto significa oxígeno, medicina para el dolor, o sea, la gestión de los últimos días de vida o de curación, que va a ser la mayoría de los casos de curación, tiene una atención médica también, ¿no? O sea, lo ideal es que nadie se enferme, se atienda o se muera sin atención médica adecuada. Ujú. Ahora, quisiera preguntarle, usted dice que, bueno, hay que proteger a la persona de la tercera edad con COVID. ¿Cuáles serían las recomendaciones para la persona encargada de cuidar a la persona que tiene COVID? Lo ideal sería Eh, que sea solo una persona, que de repente los familiares un día lo haga uno, otro día lo haga otro. ¿Cuál es la bueno, ahora recomendación? ya han variado un poco estas recomendaciones. La primera recomendación para la persona que cuida a otra persona mayor es que haga parte a la persona mayor de su cuidado. Si es que la persona mayor está mentalmente adecuada para entender el proceso, ¿no? Que no es solamente dar órdenes. Hay personas mayores que están muy, muy mayores, pero todavía su cabeza funciona bien, entonces hay que explicar todo este proceso. El segundo tema es que hay dos tipos de cuidadores. Está el cuidador contratado y está el cuidador que es el cuidador familiar. En todos estos casos, en todos los casos, eh, hay que tener es difícil, pero es lo que habría que garantizar también, ¿no? El Estado, la familia a veces no va a poder, pero el Estado y los municipios, sobre todo, deberían acercarse a los centros de salud, todos los implementos necesarios, o sea, los materiales de protección personal, ¿no? Mascarillas, guantes, mandilones, ropa especial para cuidar. Esas son cosas que son fundamentales para protegerse ambos. Las dos personas tienen que tener mascarillas, tanto eh, los compañeros del cuidado, tanto la persona cuidada como la persona que cuida tiene que tener una mascarilla y hacer todas las medidas de desinfección dadas. Otra de las recomendaciones es que estén estoqueados de la medicina, de los fármacos que se usa crónicamente. Es decir, todo lo que la persona usa de medicina habitualmente debe estar estoqueado por lo menos con un mes de anticipación para que no se quede sin medicinas en último momento. Después, idealmente, todas las personas que cuidan adultos mayores deberían tener una ayuda de capacitación especial para este tipo de cuidado,
y tendríamos que tener, y esto probablemente se va a tener que hacer virtual, estrategias de relajación, estrategias de manejo del estrés que significa este proceso, ¿no? Ahora, como medida general, se puede hacer que el cuidador y la persona cuidado bailen, por ejemplo. Entonces, la persona, si el cuidador, la persona mayor no se puede parar, por lo menos que baile sentado en su silla, y el cuidador baila con él unos 5 o 10 minutos, pone música, y entonces ahí van relajando. Si son creyentes, que recen juntos, por ejemplo, un rosario, que tiene toda la facultad espiritual, pero también tiene propiedades mentales de relajación, eh, y hacer el ejercicio que le estaba diciendo, ¿no? No escuchar todo el día malas noticias. Hay que escuchar noticias, estar informado, pero no hay una serie de programas que son terroristas mental, de la salud mental, ¿no? Entonces, esas son básicamente las recomendaciones a grandes rasgos. Y la última recomendación, que es fundamental, y la voy a volver a repetir, es aceitar los mecanismos de ayuda. Es decir, si esta persona necesita ayuda, o se pone muy mal bruscamente, hay que no empezar a buscar ayuda en ese momento, ¿no? Ya hay que saber a quién llamo, cuando necesito el médico, qué médico va a ir a domicilio, cómo hago para evacuar, o sea, todo eso hay que tenerlo listo, ponerse a pensar todas las cosas que yo puedo necesitar. Doctor, le agradecemos mucho su presencia en La Voz del 21. Lo último que quisiéramos preguntar es qué tan importante es para este grupo vacunarse contra el neumococo. No muchos lo han hecho. ¿Cuál es la importancia? Muy importante. Es muy importante vacunarse contra el neumococo y vacunarse contra la influenza. La influenza estacional, que es lo que se vacuna en esta etapa generalmente del año, es muy importante porque si se suma el COVID a la influenza va a ser un gran problema. El neumococo se pone una vez en la vida. Hay dos tipos de vacunas, la vacuna número 13 y la vacuna número 23. En nuestro país probablemente hay que poner las dos, porque todavía no hay mucha... Bueno, probablemente hay que poner las dos. Se ponen con 8 meses o un año de diferencia, o hasta con 2 meses de diferencia podrían ponerse. Ponerse primero la 13 y después la 23, o la 23 y después la 13, la que esté a su alcance. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que es riesgoso salir a un centro, a un hospital para que le pongan la vacuna a uno. Entonces, habría que buscar los mecanismos. Hay varios mecanismos que se están haciendo de vacunación a domicilio para que se vacune de influenza tanto al cuidador como al cuidado, y de neumococo a todo mayor de 60 años. Entonces, hay que... La vacuna de la influenza, perdón que lo interrumpa, es todos los años, ¿no es cierto? Todos los años. La vacuna de la influenza es anualmente, y entonces hay que ponérsela con todas las seguridades posibles para no romper los beneficios del distanciamiento social, ¿no? Entonces, si voy a buscar, vamos a hablar nuevamente de lo ideal, ¿no? Sería una vacunación a domicilio en que la persona que va a vacunar y el vacunado estén con su mascarilla, sus implementos de protección, entren y se va a la vacuna y se va, ¿no? Se cambia la persona que va a vacunar de una casa a otra casa, tiene que cambiarse los implementos de vacunación. Perfecto, doctor. Muchas gracias por haber estado en La Voz del 21. Lo invitamos a siempre estar conectado con nosotros. Sabemos que esta enfermedad, bueno, nos va a acompañar quizás un par de años en el Perú. No sabemos si para siempre va a estar con nosotros, pero quisiéramos estar conectados con usted para nuevas entrevistas en el futuro. Muchas gracias. Y no sé si tiene la última recomendación. Sí, yo les agradezco mucho por la oportunidad de compartir con ustedes, por la información que nos dan. Quedo a su disposición y que Dios los bendiga. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Y también aprovechar a felicitarlo por el trabajo que usted está realizando diariamente, y a todos los médicos que sabemos que están en la primera línea, al igual que los policías, los enfermeros,
todos los que están en primera línea, les agradecemos de acá desde Perú 21 Televisión y los invitamos a suscribirse a nuestra edición impresa por 18 solos a través de nuestra plataforma Perú Kiosco. Anímese a estar bien informado con Perú 21. Nosotros agradecemos su presencia y nos vemos más tarde. Buen día.